Hoy sí comenzamos con esta nueva serie que estaremos en el Evangelio de Marcos. Un evangelio precioso, maravilloso, nos vamos a deleitar. Yo sé que muchos van a extrañar Éxodo, pero si lo extrañan, pues tienen toda la semana para leerlo, además de Marcos, así que qué bendición. Hoy estamos en Marcos, comenzaremos con las enseñanzas de Marcos y sé que será de bendición también para nuestra iglesia, nuestras vidas y nuestra iglesia, de la misma manera que lo fue el libro de Éxodo. Así que nada, les pido que estén orando por nosotros, todos los que tenemos el inmenso placer, privilegio y responsabilidad de predicar, así que estén orando por nosotros para que lo que traigamos sea realmente el alimento propio de la palabra de Dios y no palabra nuestra. Así que ya saben, tengan listo ahí Marcos capítulo 1 y estaremos hoy en los versículos del 1 hasta el 15, así que ténganlo ahí listo para cuando lo vayamos a leer pronto. Una maestra de escuela escribió lo siguiente: alguna vez he hecho una pequeña encuesta entre mis alumnos sobre Jesús. Les preguntaba, ¿quién es Jesucristo? Y es interesante escuchar las respuestas. Algunos dicen, Jesús es amor, Jesús ayudó a los pobres, Jesús hizo el bien, Jesús se preocupaba por los pobres, Jesús era un maestro. Y así una serie de descripciones sobre Jesús, pero muy pocas respuestas decían que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero este desconocimiento o duda acerca de la persona de Cristo no es nueva. Herodes el tetrarca también se hizo la misma pregunta en Lucas 9, del 7 al 9, diciendo lo siguiente. Herodes, y dice lo siguiente esta porción. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es Jesucristo? Y es la pregunta que Marcos nos va a responder, no solamente hoy. Marcos nos va a estar respondiendo esta pregunta en todo su evangelio. De hecho, esta es la pregunta que Marcos responde en los 16 capítulos de su libro. ¿Quién es Jesucristo? Hoy, nosotros queremos llevarnos para nuestra casa, grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, la siguiente idea. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a predicar el Evangelio del Reino. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a predicarnos el Evangelio del Reino. Leamos entonces, ahora sí, Marcos 1, del 1 al 15. Yo estaré leyendo y ustedes estarán siguiendo con la vista. Marcos 1, del 1 al 15. Dice la palabra de nuestro Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y gracias porque ella, Señor, nos muestra quiénes somos nosotros realmente y lo que necesitamos para ser salvos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y que todo lo que esta tarde estemos hablando, Señor, sea para tu gloria y para tu honra y sobre todas las cosas que sea tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a predicar el evangelio del reino. Miren, Marcos no da rodeos. Marcos no quiso dar rodeos. Marcos no quiere entretenernos con muchas palabras. Es por eso que comienza con la magistral declaración. Versículo 1, capítulo 1 de Marcos, ¿qué dice? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. Boom, el bombazo. ¿Sabes? Marcos es como esa gente que escribe informes, que antes de todo el informe larguísimo da un resumen. Para si tú quieres leer el resumen y no quieres leer todo el mamotreto, pues ya tú sabes de lo que va a tratar, pues este es Marcos. Marcos dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Podemos decir que este versículo 1, como decíamos, es el resumen, y no solo del pasaje que vamos a estar viendo hoy, sino de todo el libro. Marcos escribió su evangelio para que nosotros entendiéramos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vino a anunciarnos el reino de Dios, sellando sus palabras con su muerte y con su resurrección. Ahora bien, volviendo a estos primeros 15 versículos, ¿cómo Marcos nos demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a predicar el evangelio del reino? ¿Cómo Marcos lo demuestra? ¿Cómo Marcos nos demuestra esta afirmación? En primer lugar, por el testimonio que da de los profetas. Por el testimonio de los profetas. Versículos 2 y 3. Aquí el autor va a hacer algo común que se hacía en aquel tiempo en las escrituras, en los que escribían en aquel tiempo. Cuando citaban de diferentes fuentes. El versículo 2 dice: como está escrito en el profeta Isaías. Sin embargo, lo que tenemos en este versículo es una cita de Malaquías. Y si usted es curioso y si usted ha ido a ver, y si usted es de los que ve en sus Biblias una letrica de vez en cuando y baja a la cita, a las referencias cruzadas, a ver lo que dice, ahí te envía a otros lugares. Y si usted es curioso, se habrá dado cuenta que la primera cita del versículo 2 no es del profeta Isaías, sino del profeta Malaquías. El versículo 3 es el que es una cita propiamente de Isaías. ¿Por qué pasó esto? Porque entonces Marcos dijo solamente que era el profeta Isaías. Era común en aquel tiempo mencionar, y esto es un comercial que estamos haciendo bíblico, era común en aquel tiempo, cuando tú citabas de varias fuentes, citar solamente la fuente más conocida o la fuente más, digamos, importante de aquel tiempo. Y parece que Marcos entendía que Isaías era un profeta más importante, digamos, que Malaquías. Pero como les decía, hay dos citas, una de Malaquías y una de Isaías. Marcos quiere demostrar entonces con las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente con los profetas, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido desde la antigüedad, que vendría a salvar a su pueblo, a buscar a su pueblo, a rescatar precisamente a los suyos. Pero Marcos también quiere que su audiencia original y nosotros hoy entendamos que quien descendería a salvar
sería el mismísimo Dios en la persona de su Hijo. Veamos las citas en su contexto. Primero, vayamos a la cita de Malaquías en su contexto. Vamos a leer un poco acá el libro de Malaquías. Dice Malaquías: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y la de Isaías dice: consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos los pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Al usar Malaquías, Marcos está diciendo que la venida del Mesías sería para juicio. Marcos coloca a Cristo como ese que vendría y nadie podría soportar el peso de su justicia y su juicio. Es interesante cómo el profeta Malaquías dice claramente que Jehová de los ejércitos enviaría su mensajero delante de él. Esta es una de las mayores evidencias bíblicas y teológicas acerca de la deidad de Cristo, ¿saben? A veces no sabemos entender nosotros, conocemos por las clases de teología, porque se dice en la iglesia, porque se enseña en la iglesia que Cristo es Dios. Pero a veces no tenemos todo el conocimiento o el dominio de cómo lo podemos demostrar. ¿Saben? Marcos capítulo 1, estos primeros versículos, son una de las mayores evidencias que demuestran la deidad de Cristo. Porque en las citas que hace de Malaquías y de Isaías, claramente se dice, Jehová de los ejércitos ha dicho que enviaría su mensajero delante de él. ¿Y delante de quién vemos que llegó el mensajero? Cuando llegamos al Nuevo Testamento. Mensajero, Juan el Bautista, llegó delante de Cristo. Al usar Isaías, Marcos está enseñándole al pueblo de Dios que a pesar de lo que estuvieran pasando en ese momento, Dios mismo, con su brazo fuerte, los iba a pastorear, los iba a llevar al lugar que les había prometido.
precisamente a partir del capítulo 40 de Isaías y hasta el 66 prácticamente, el profeta da un giro en su relato, el profeta Isaías, y comienza a consolar al pueblo y a animarlos en la esperanza de un nuevo y definitivo éxodo, dirigido por el siervo sufriente del Señor, que es el Mesías. Es interesante cómo Marcos, yo les decía cuando predicábamos Éxodo, que Éxodo era el libro más citado en todo el Nuevo Testamento. Y Marcos aquí lo está citando también. Marcos hace referencia porque Isaías está haciendo referencia precisamente a ese nuevo y definitivo éxodo, cuando el pueblo de Dios ya saldría de la esclavitud de su pecado e iría camino definitivo al reino eterno y no a la Jerusalén como país o como nación. Marcos en esta cita está diciendo, este Mesías, este siervo sufriente que nos llevará definitivamente a su reino eterno, este es el Señor Jesucristo. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de acá? Uno, y mayor, que los profetas del Antiguo Testamento testifican de Cristo como el Hijo de Dios. Y esto nos ayuda a entender que todo el Antiguo Testamento es literatura cristiana. Y ojo, porque ustedes pudieran decir, pero ¿y eso qué implicaciones tiene para mi vida saber esto? ¿Qué pasa? Mucho. Porque hay muchas maneras de interpretar el Antiguo Testamento, de entender el Antiguo Testamento. Y si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento como literatura cristiana, no interpretamos el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio, a la luz de Jesucristo, no entendemos el Antiguo Testamento a la luz de Jesucristo, pues lo vamos a interpretar de una forma muy legalista para nuestras vidas. Y nos vamos a olvidar que la salvación es del Señor. Y nos vamos a olvidar que el que lo hizo todo fue el Señor. Y vamos a comenzar a pensar que necesitamos hacer obras o ciertas cosas para poder ganarnos el favor de Dios. Ojo, cuidado. Desde el mismísimo comienzo de todo el Antiguo Testamento, la salvación es del Señor Jesucristo. Desde el mismísimo comienzo, las mismísimas primeras palabras del Antiguo Testamento, ahí se nos está enseñando acerca del Señor Jesucristo, acerca del Evangelio. De manera que es importante entender esto para nuestras vidas, entender esto para nuestras vidas cristianas. Marcos nos sigue demostrando que Jesucristo es el Mesías y ahora lo hace por el testimonio de Juan el Bautista desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Por el testimonio de los profetas, ahora por el testimonio de Juan el Bautista. Juan es en parte el cumplimiento de estos profetas anteriores, Malaquías e Isaías. Juan era ese mensajero. Juan era esa voz en el desierto que estaba proclamando la llegada del Hijo de Dios. La labor de Juan era llamar al arrepentimiento, para que esperaran a aquel que era mucho mayor que él y que con su poder los bautizaría con el Espíritu Santo de Dios. Juan era ese Elías que el propio Malaquías había profetizado, que vendría antes del día del Señor. Por eso lo describe vestido de pelo de camello y con un cinto alrededor de sus lomos. ¿Saben por qué Marcos es tan, gráfico cuando habla de Juan? Porque uno pudiera decir, bueno, ¿y por qué Marcos dijo que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos? Uno pudiera decir, ¿y qué? Mira que hay otros personajes bíblicos y nunca, de hecho hasta el propio Señor, en pocas ocasiones nosotros vemos esa descripción que estaba vestido así de esta manera o de esta otra. ¿Por qué entonces Marcos se detuvo en esto? Porque Malaquías, capítulo 4, versículo 5 dijo, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8 dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías. Marcos quería que todos entendiéramos que este Juan era el Elías que Malaquías había profetizado.
sin dudas, este Juan era el Elías que ya había sido profetizado. Los profetas testificaron de Jesucristo, dijeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y Juan fue muy claro también en su testimonio, como ese Elías, diciendo que vendría uno que era más poderoso que él, de quien él no era digno. Escuchen bien este detalle. De quien él no era digno, ni siquiera encorvado, de desatar la correa de su calzado. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, los siervos le quitaban los zapatos a los amos para después lavarle los pies. Pero no podían quitarle los zapatos como quiera. Tenían que encorvarse en señal de sumisión. Tenían que encorvarse, en señal de que estaban delante de su amo. Y ellos estaban humillados delante de aquel al que le estaban desatando la correa de su calzado. ¿Qué cosa más humillante, digamos, que esa? Piensen eso. Que de pronto llega una gente ahora de arriba, Ale, quítame los zapatos. Y tú pudieras decir, lavado, no es fácil, te agachas más o menos. No. Arrodíllate, encórvate delante de él y comienza a quitarle los zapatos. Qué cosa más humillante esa, ¿verdad? Bueno, pues Juan el Bautista dijo que él no era digno ni siquiera encorvado de desatar la correa del calzado de ese que vendría después de él. ¿Quién es este entonces? ¿Quién es este? Esta es la pregunta que Marcos quiere que nos estemos haciendo durante todo el libro. Es la pregunta que tiene su respuesta desde el mismo comienzo, pero que por el asombro de la grandeza de Cristo no permite que nos la dejemos de hacer. Sabemos quién es Cristo, conocemos quién es Él, sabemos que es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, sabemos que es el Hijo de Dios que vino a traernos el reino. Sin embargo, su grandeza a diario nos hace a nosotros continuar haciéndonos la misma pregunta. ¿Quién es este? Que me da tantas bendiciones, pero ¿quién es este? ¿Cómo puede ser posible? Hermanos, ¿quién es este? Nosotros sabemos quién es, y sabemos qué es lo que ha hecho por nuestras vidas. Pero también sentimos en cada célula de nuestro cuerpo que no somos dignos ni siquiera de desatar arrodillado la correa de su calzado. Y si no, piense para que vea. Piensa para que veas si tú eres digno, si yo soy digno de desatar arrodillado la correa del calzado de nuestro Señor. ¿Entendemos lo que significa esto? ¿Entendemos lo que esto significa? ¿Entendemos lo que significa que aquel que es nuestro Salvador vino a salvarnos? ¿Entendemos lo que significa que el Hijo de Dios, el Dios mismo, como dice Malaquías y como dice Isaías, Jehová de los ejércitos, vino a salvarte? Entendemos que ni el mismo Juan, de quien Jesús dijo que ningún nacido de mujer era mayor que él, ni el mismo Juan se veía digno de arrodillarse y desatarle las correas de su calzado. Entendemos que ese majestuoso Dios, el supremo Dios, el creador de los cielos y la tierra, vino a esta tierra a salvarte a ti y a salvarme a mí. ¿Quién es este? ¿Quién es este que es más poderoso que Juan? ¿Quién es este que bautizaría con el Espíritu Santo? Es interesantísima la relación que hay entre el ministerio de Juan el Bautista y los sucesos del Éxodo. De hecho, muchos de los profetas, especialmente Isaías, anunciaron un nuevo Éxodo, el definitivo, el mejor, el mayor y verdadero. Juan estaba en el desierto, que fue donde se formó el pueblo de Dios. ¿Recuerdan? Acabamos de ver Éxodo. ¿Dónde se formó el pueblo de Dios? ¿Dónde fue que el pueblo de Dios comenzó a tomar fuerza? Ya en el desierto fuera de Egipto. Juan estuvo llamando al arrepentimiento, que era la única manera en la que el pueblo podía reconciliarse con Dios. ¿Cuántas veces Dios llamó al arrepentimiento en el medio del desierto a su pueblo? ¿Cuántos perecieron por falta de arrepentimiento por su pecado? Y Juan también anunció al Mesías que vendría a identificarse o a identificar al pueblo con Dios, sellándolos con el Espíritu Santo de la promesa, que los acompañaría por siempre en su peregrinaje al reino.
Y nosotros vimos en el Éxodo que Dios quiso venir a habitar con su pueblo, en medio de su pueblo, para guiarlos por medio de su espíritu en todo ese peregrinaje. Marcos lo ha dejado claro desde el principio. Los profetas testificaron de él, Juan testificó de él, y ahora lo sabemos también por el testimonio del Padre. El testimonio del Padre. Esta es una de las escenas más impresionantes de toda la Biblia, versículos del 9 al 11. Una de las escenas más impresionantes de toda la Biblia, cargada con un simbolismo increíble. Y leamos rapidito. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué es lo primero que pudiera venir a nuestra mente? ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse si él no tenía pecados de los cuales arrepentirse? ¿Por qué Jesús vino a bautizarse? Bueno, en primer lugar, como ejemplo, obvio, como ejemplo todo. Recordemos que Jesús nació como parte de Israel, vivió como tal y por lo tanto como humano era uno más de aquellos a los que Dios de alguna manera estaba llamando. Pero esa no es la principal razón. ¿Cómo llamó Dios al pueblo de Israel en Éxodo 4:22? ¿Cómo fue conocido, cómo conocimos nosotros al pueblo de Dios en Éxodo 4:22? Dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Amado, Jesús como hijo engendrado de Dios estaba abriendo el camino a través de su bautizo para que nosotros, su pueblo, pudiéramos ser considerados hijos de Dios por adopción. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Jesús a través de su bautismo estaba diciendo: yo soy el Salvador de mi pueblo. Y desde ahora hasta mi muerte viviré en una obediencia total para ser el sustituto perfecto que tome sus pecados, los nuestros, y los sufra a favor de nuestra liberación, rescate y salvación. Israel es el verdadero hijo de Dios. Nosotros somos su pueblo, también sus hijos, con la diferencia de que Jesús es el Hijo de Dios, engendrado del Padre, y nosotros somos hijos de Dios adoptados. Y fuimos adoptados precisamente porque ese Hijo engendrado vino a este mundo a tomar nuestra culpa, a sufrir la muerte que nosotros merecíamos, para darnos la salvación que ninguno de nosotros merecía. Por eso el Padre, en el momento en que Jesús subía del agua, luego de ser bautizado, dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma para identificarlo también como aquel que sería el Mesías profetizado y esperado por muchos. Una escena hermosísima. El Hijo obediente al Padre e identificado con el pueblo que venía a rescatar. El Espíritu Santo descendiendo sobre él, mostrando el único camino que se debe seguir. Y el Padre anunciando claramente: tú eres mi Hijo amado y me complazco totalmente en ti. Toda la deidad, toda la Trinidad en pleno, vista claramente en una sola escena para mostrar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios que vendría a rescatar a su pueblo. Toda la deidad, toda la Trinidad. ¿Qué significa esto? Y sé que muchos lo saben. Dios no es un Dios unipersonal. Dios es un Dios tripersonal. Es un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. No es un Dios que se ha manifestado a través de la historia como Padre, en otro momento como Hijo y en otro momento como Espíritu. Eso es modalismo, eso es una herejía. No es que a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu. Eso es otra herejía. No es como un huevo que es clara, que es yema y que es no sé qué otra cosa. Cáscara.
No es como el sol, que es el astro, que es la luz y que es el calor. Dios sencillamente es Dios. Es Padre, es Hijo y es Espíritu. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu no es el Padre, el Hijo no es el Padre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Saben cuál es la mejor definición que yo he escuchado de Trinidad? Un Dios en tres personas y tres personas en un Dios. Pastor, ¿cómo podemos entender eso? Cuando lo entiendas me avisa, para que me lo explique. Es algo que hay que creer por fe, porque no tiene ningún ejemplo humano. No hay ningún ejemplo humano. Mira que han tratado de ejemplificar, no hay manera de ejemplificar eso. Pero aquí tenemos la muestra maravillosa. Y tenemos esa muestra, esa manifestación de la Trinidad para decirnos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Isaías lo había profetizado en el capítulo 42:1 cuando dijo: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, esparcerán su ley. Y el propio Isaías, al final de su libro, en su última oración, pedía a Dios que rasgara los cielos, que descendiera y que diera a conocer su nombre por medio de asombrosas e inesperadas obras. Sin dudas, esta petición de Isaías ocurrió en la escena del bautismo de Jesús. Los cielos fueron abiertos, el Espíritu descendió y Dios mostró su nombre a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios que ha complacido al Padre. Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías prometido que salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo obediente, ungido por el Espíritu, que nos ha dado el mayor ejemplo de humildad. Testificado por los profetas, testificado por Juan, testificado por el Padre. Ahora Marcos ratifica que Cristo es el Hijo de Dios por la tentación de Satanás y el servicio de los ángeles. Y vamos a ver si nos apuramos un poco. Marcos ahora ratifica que Jesucristo es el Hijo de Dios por la tentación de Satanás y por el servicio de los ángeles. Hermanos, de la misma manera que Israel, miren qué cosa más interesante. De la misma manera que Israel pasó por el mar, de la misma manera que le fue dado el Espíritu Santo, que es como Isaías en el 63, 10 y 11 nos narra los sucesos del Éxodo, fue además llamado Hijo de Dios en Éxodo 4, 22 y guiado al desierto durante 40 años. Así también Jesús pasó por las aguas del bautismo, recibió el Espíritu Santo, fue declarado, Hijo de Dios y fue llevado al desierto, pero no durante 40 años, sino durante 40 días. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Y eso lo sabremos por el resto del relato de Marcos. Pero la gran diferencia es que Jesús venció la tentación. Israel, llamado también el Hijo de Dios, no venció la tentación en el desierto y cayó muchas veces en el desierto. Y eso lo sabemos porque acabamos de leer, de enseñar Éxodo. Jesús venció la tentación. Marcos quiere que nosotros sepamos esto, pero mayormente que entendamos que las criaturas celestiales también declararon en sus términos que Jesús es el Hijo de Dios. Interesante la figura de Jesús entre Satanás y los ángeles. Uno tentándole junto a las fieras. Quizás eran fieras de verdad que había en el desierto. Algunos estudiosos piensan que eran los demonios. No sé, me da exactamente igual. Exactamente igual. Uno tentándole y el otro, y los otros, los ángeles, sirviéndole y apoyándole.
El enemigo de Dios es padre de mentiras. Recuerden esto, es el destructor, es el adversario por excelencia. Y este estaba tratando de evitar que el Hijo de Dios cumpliera con su ministerio, teniendo claro que esa iba a ser su mayor victoria, porque la mayor victoria de Cristo fue llegar a vías de hecho total, cumplimiento total con su ministerio cuando llegó a la cruz. Y los ángeles, enviados de Dios, dispuestos en servicio alrededor del Rey de Reyes y Señor de Señores, tanto los unos como los otros, reconociendo a quién tenían delante. Porque Satanás no tentó a Jesús por gusto, él sabía a quién estaba tentando. Y los ángeles no habían ido a servir a Jesús por gusto, ellos sabían a quién estaban sirviendo. Los dos, en sus términos y a su manera, estaban declarando, este que tengo delante es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios en toda su magnitud y en todo su esplendor. Pero Marcos ahora le pone la guinda al pastel. Marcos ahora le pone la guinda al pastel, mostrándonos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a predicar el Evangelio del Reino, en quinto y último lugar, por la confirmación que Jesús hace a través de su mensaje. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, vino a cumplir la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 44, que dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El tiempo se ha cumplido, hermanos. El tiempo se ha cumplido. Aunque ha pasado alrededor de 2000 años, el tiempo se ha cumplido desde que el Hijo de Dios puso los pies en esta tierra. Jesús es el Hijo de Dios que vino a traer su reino eterno y destruir a los demás reinos. Jesús es la piedra de Daniel. Esa piedra que no fue hecha con mano y fue lanzada para destruir a los demás reinos y para levantar su reino que es eterno. Léanse los primeros capítulos de Daniel para que vean qué hermosura. El tiempo se ha cumplido. Lo que pasa es que Dios es paciente, como dice su palabra. Y por eso está llamando aún al arrepentimiento. Pero ¿saben qué? No queda mucho tiempo. Todo el esplendor de la raza humana perecerá ante la grandeza de Dios. Todas las maravillas, y miren que eso a mí a veces me duele. No sé, quizás será porque como yo estudié arquitectura y urbanismo, pues veo edificios y digo, ¿cómo puede ser posible que esto se destruya? Se va a destruir. Se cayeron las Torres Gemelas, que a mí me como una cosa que en 2001. Pero ya se cayeron y ya. No pasó nada. Se va a destruir toda esta belleza que vemos. Todas las cosas majestuosas. Toda Inglaterra, toda Escocia se va a destruir. Todas las piedras hermosísimas, toda la gran historia europea, toda la historia norteamericana, suramericana, todo se va a destruir. Todos los reinos se van a pique, incluyendo este reino. Menos La Habana, que ya está destruida. Eso lo dijo Henry. Vamos a ponerle... El tiempo se ha cumplido, pero Dios es paciente, queriendo que todo su pueblo proceda al arrepentimiento. ¿Ya te arrepentiste y creíste en el Evangelio? ¿Ya te arrepentiste tú y creíste en el Evangelio? No sé si hay alguien aquí que aún no se ha arrepentido, no ha creído en el Evangelio. No sé si los que nos estén viendo por las redes hoy o más adelante, ¿ya te arrepentiste y creíste en el Evangelio? Todo este esplendor se va a pique. No creas que vivir en este país te va a garantizar nada. Aún este país se va a pique. Cuando el Hijo de Dios, la piedra profetizada de Daniel, venga, va a destruir a todos los reinos, porque viene a establecer el suyo. De hecho, ya vino y está estableciendo su reino, lo que es paciente para que todo su pueblo proceda al arrepentimiento. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en el Evangelio de Jesucristo.
Cree que Jesucristo vino a este mundo para cargar con tu pecado y con el mío. Para que tú, solamente arrepintiéndote y creyéndote precisamente en que el Hijo de Dios fue a la cruz a morir por ti, puedas ser salvo y puedas librarte de la destrucción. Porque la destrucción viene, ya sea que partas de este mundo ahora o que estés cuando Cristo venga, la destrucción viene. Y la única manera de ser salvo es si te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio de Jesucristo. Para la iglesia, para nosotros también es este mensaje. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a predicar el Evangelio del reino. Esto es para nosotros también. Estamos totalmente conscientes de lo que esto significa. Estamos conscientes que somos parte del reino de Dios. ¿Vivimos como si tuviéramos que rendirle cuentas al rey o no? Porque si eres parte de un reino, tienes que rendirle cuentas al rey. ¿Estás a cuentas con tu rey? ¿Estás viviendo de tal manera que puedas pararte delante del rey con plenitud de conciencia y con toda, sin mala conciencia, así tranquilo? Hoy puedes pararte delante de tu Señor y decirle, aquí estoy, Señor. No tengo vergüenza ninguna. Sabemos que todos pecamos a diario. No me refiero a eso. Me refiero a si tu alma anhela más que nada la presencia de Dios. Me refiero a que si tu alma anhela más que nada vivir para la gloria de Dios. Sabemos que podemos caer y nos levantamos porque el Espíritu Santo no nos va a dejar estar en el fango. Pero anhelamos nosotros eso. Puedes pararte hoy delante del Señor con toda conciencia limpia y decir, Señor, aquí estoy. Hermano, todo esto será destruido. El reino de Dios prevalecerá para siempre. Vivamos entonces de tal manera que podamos anhelar su establecimiento ya. Anhelemos más que nada el reino de los cielos. Estamos pidiendo tú y yo, Señor, ven ya. Establece tu reino. No, que no me he casado, no importa. Ven ya. Nada deleita más que estar en la eternidad con el Señor. Nada. Si Jesús no es el Hijo de Dios para ti, arrepiéntete y cree. Si Jesús es el Hijo de Dios para ti, agradece que haya traído su reino y vive como un siervo fiel a su rey. Concluimos. Esta es la primera de varias jornadas en las que estaremos disfrutando del Evangelio de Marcos. La gran mayoría de los estudiosos creen que fue el primero que fue escrito. Quizás por eso es más breve de todo. No podemos afirmarlo tampoco. Lo cierto es que será una gran bendición aprender o repasar la vida y ministerio de nuestro Señor. Marcos ha comenzado arriba. Marcos ha comenzado muy arriba. Y no ha sido casual. Marcos ha querido que nosotros entendamos desde el mismo comienzo que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a predicar el Evangelio del reino. El Hijo de Dios anunciado por los profetas, anunciado por Juan, anunciado por el Padre, reconocido por Satanás, servido por los ángeles y confirmado por el mismo mensaje que nos dio Él. La idea de Marcos es que tengamos esto en mente en todas las jornadas hasta que terminemos el libro. Pero el deseo de nuestro Dios es que esta verdad sea parte esencial de nuestras vidas por toda la eternidad. Alguien dijo una vez, y cierro con esto, si tengo que morir por causa del Evangelio, la última frase que quisiera que saliera de mi boca es esta: Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos reconocerte hoy y siempre que tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel que desde siempre fue pensado para venir a salvarnos. Tú eres el que fue profetizado, Señor. Tú eres aquel que fue reconocido por el Padre. Tú eres aquel que fue tentado por Satanás.
Tú eres aquel que venciste a Satanás. Y tú eres aquel a quien todos los ángeles te sirven. Tú eres nuestro Dios, que nos viniste a salvar. Nosotros queremos vivir para ti, queremos vivir para tu gloria. Queremos reconocerte en todos nuestros caminos. En cada minuto de nuestras vidas queremos reconocerte. Queremos que tú seas lo más grande en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Donde quiera que estemos, que tú seas lo más grande. Porque no hay nada más grande que el Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos ofrecerte toda nuestra vida, viviendo para ti, viviendo para tu gloria, en servicio pleno a ti, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesucristo.